El fin de la impunidad absoluta ha caído sobre Washington como un rayo que fragmenta el cielo en una noche de tormenta institucional. Bienvenidos a una cobertura especial sobre el momento más crítico para la democracia norteamericana en el siglo XXI. La nación y el mundo entero han sido testigos de un veredicto que no solo afecta a un hombre, sino que redefine para siempre los límites del poder ejecutivo en los Estados Unidos de América. El Tribunal Supremo de la Nación ha emitido una orden cuya brevedad es proporcional a su violencia política. La solicitud de inmunidad ha sido denegada. Estas palabras han resonado en los pasillos del poder como el mazo de la justicia, golpeando sobre una mesa de cristal. Lo que estamos presenciando es el colapso total y absoluto de una arquitectura de defensa que durante años intentó convertir el sistema judicial en un laberinto de retrasos burocráticos y tecnicismos carentes de alma constitucional. Lo que resulta verdaderamente sísmico y que debe ser analizado con lupa por nuestra audiencia es la naturaleza de la votación en el máximo tribunal. 9 jueces de diversas tendencias ideológicas, incluyendo a los 3 magistrados que fueron designados por el propio expresidente, votaron de manera unánime. No hubo una sola voz disidente, ni una sola nota al pie de página para matizar el golpe. El mensaje para la historia es transparente. La ley es el único soberano en esta tierra, y ningún ciudadano, sin importar que haya ocupado el despacho oval de la Casa Blanca, puede pretender una inmunidad eterna frente a la verdad procesal. Este fallo unánime destruye la narrativa de una persecución política sesgada, ya que incluso los aliados ideológicos en la Corte han priorizado la integridad de la Constitución sobre las lealtades personales. Este terremoto judicial no es un evento aislado. Se produce exactamente 72 horas después de que el círculo más íntimo y hermético del exmandatario se fracturara de forma irreversible. El equipo legal de Melania Trump ha presentado un acuerdo de cooperación ante la oficina del fiscal especial Jack Smith. Este movimiento indica una operación de precisión quirúrgica por parte del Departamento de Justicia que ha logrado penetrar el búnker de Mar-a-Lago. El sistema judicial estadounidense ha demostrado que sus pilares son mucho más profundos que las presiones políticas del momento. En mis 3 décadas observando la política de Washington, nunca había visto un desmantelamiento tan rápido de una estrategia de defensa que parecía impenetrable. Los argumentos presentados por los abogados defensores sobre la supuesta privacidad matrimonial han sido pulverizados por el precedente legal de 1980. Este precedente establece con claridad meridiana que el privilegio de no testificar pertenece al testigo y no al acusado. Esto significa que, si la ex primera dama decide hablar ante un gran jurado, nadie, absolutamente nadie, puede silenciarla por medios legales. La Fiscalía Federal ha entrado ahora en una fase de ejecución táctica agresiva, centrando su enfoque en 6 años de declaraciones de impuestos conjuntas. Estamos hablando del periodo que comprende desde el año 2014 hasta el año 2020 inclusive. Cada firma estampada en esos documentos oficiales se ha convertido hoy en una prueba de cargo que vincula directamente a la familia con una red de valoraciones fraudulentas diseñadas para engañar a instituciones financieras internacionales, de la tala del Banco Deutsche. La estrategia del fiscal Jack Smith es tan fría como efectiva. Se trata de demostrar que existió una intención deliberada de obtener beneficios ilícitos mediante la inflación artificial de activos inmobiliarios en las ciudades de Nueva York y Florida. Pero el golpe más devastador para la defensa no son solo los papeles fríos o las hojas de cálculo, sino las voces que emergen del pasado. La existencia de grabaciones de conversaciones telefónicas y mensajes de texto, donde se discuten estas valoraciones antes de las reuniones críticas con los prestamistas internacionales, coloca el caso en una dimensión de evidencia directa, que es casi imposible de refutar en un tribunal federal. La Fiscalía ya ha verificado la autenticidad de estas grabaciones mediante análisis forenses digitales avanzados, confirmando su capacidad para ser presentadas ante un jurado por cargos de alta traición al sistema financiero y fraude masivo. Para la comunidad hispana que reside en los Estados Unidos, este caso tiene una resonancia emocional y cívica especial. Los votantes latinos en estados clave como Florida o Texas
observan con atención cómo la justicia federal avanza sin mirar el estatus social o la fortuna del investigado. En nuestras culturas a menudo hemos visto cómo los poderosos escapan de la ley, pero aquí, la noción de que las instituciones son más fuertes que las personalidades individuales es un principio fundamental que fortalece la fe en la democracia. El discurso de orden y legalidad que el expresidente intenta proyectar en su carrera hacia el futuro gabinete de 2026 se ve seriamente comprometido por la realidad de los expedientes judiciales que ya no pueden ser ignorados por más tiempo en los medios de comunicación. El camino hacia el juicio programado para el día 16 de septiembre está ahora totalmente despejado de obstáculos. El gran jurado escuchará los testimonios clave en cuestión de pocos días, acelerando un proceso que muchos creían estancado por la burocracia de Washington. Estamos ante el comienzo de una nueva era de rendición de cuentas, donde la transparencia financiera, en los niveles más altos del poder ejecutivo, será el estándar mínimo aceptable para cualquier líder nacional. La lealtad personal se ha enfrentado a la obligación suprema de decir la verdad ante la ley, y en este duelo, la Constitución ha salido victoriosa. Las firmas en las declaraciones de impuestos y las palabras grabadas en la intimidad de la familia son ahora propiedad del sistema de justicia federal, marcando el fin de la era de la impunidad de cuello blanco. La nación observa con un silencio expectante mientras se escribe una de las páginas más necesarias de su historia legal, asegurando que el tejido democrático que sostiene a la nación más influyente del mundo permanezca intacto ante los ojos de la comunidad internacional y de las generaciones venideras. El reloj de la justicia ha llegado finalmente a su hora cero. La traición silenciosa en el corazón del imperio inmobiliario ha fracturado los cimientos de la familia más publicitada de la historia moderna. El acuerdo de cooperación, firmado por Melania Trump, no es simplemente un movimiento legal estratégico, sino una estocada mortal a la narrativa de unidad inquebrantable. Este documento permite que la Fiscalía Federal acceda a información que anteriormente estaba protegida por un búnker legal que muchos consideraban impenetrable hasta este momento histórico que estamos viviendo. La magnitud de la evidencia aportada se divide en bloques de una toxicidad judicial sin precedentes. El primer bloque consiste en una montaña de registros financieros detallados que abarcan un periodo crítico de 6 años. Durante este tiempo, la ex primera dama firmó declaraciones de impuestos conjuntas que ahora están siendo escrutadas bajo la lupa de los expertos contables del Departamento de Justicia. Estas firmas no son meros trámites administrativos. En la jurisdicción federal, una firma en una declaración de impuestos bajo pena de perjurio implica que el firmante da fe de la veracidad de cada centavo y cada activo declarado. Los fiscales han detectado una discrepancia abismal entre los valores presentados ante el Servicio de Rentas Internas y los valores inflados que se utilizaron para asegurar préstamos multimillonarios con fondos de inversión de origen extranjero. El testimonio que se prepara para entregar ante el gran jurado confirma que ella no era una figura decorativa en las reuniones de planificación financiera. Según las filtraciones del acuerdo de cooperación, ella estuvo presente en discusiones donde se decidía deliberadamente aumentar el valor de propiedades de lujo para proyectar una solvencia económica que no correspondía con la realidad contable de la organización. Esta participación directa destruye la defensa basada en la ignorancia o en el error de cálculo de los contadores externos. El segundo bloque de evidencia es quizás el más inquietante porque involucra la voz directa de los protagonistas. La Fiscalía ha tomado posesión de una serie de grabaciones magnetofónicas y mensajes de texto interceptados donde se discuten estas maniobras de inflación de activos con una claridad que asusta a los abogados defensores más experimentados del país. La lealtad tiene un precio que el sistema judicial federal ha decidido cobrar en efectivo y con intereses históricos. En esta segunda fase de nuestro análisis profundo, debemos centrar la atención en el desmoronamiento del muro de silencio que rodeaba la residencia de Mar-a-Lago. Lo que hasta hace poco se consideraba un pacto de sangre inquebrantable, se ha transformado en una vía de escape legal para la ex primera dama. El acuerdo firmado con la oficina de Jack Smith
no solo es un documento jurídico, sino que representa la demolición de la última línea de defensa emocional del expresidente. Al aceptar este trato, Melania Trump ha entregado las llaves de una caja fuerte informativa que contiene secretos financieros acumulados durante más de una década. El privilegio matrimonial, que suele ser el escudo definitivo en casos de corrupción de alto nivel, ha quedado desactivado por la propia voluntad de la testigo de proteger su futuro legal, independiente del de su marido. El enfoque de la Fiscalía sobre el periodo comprendido entre el año 2014 y el año 2020 no es casual. Estos 6 años representan el ascenso político y la consolidación económica del imperio Trump, mientras se encontraba bajo el escrutinio público más intenso de la historia. Los expertos contables del Departamento de Justicia están analizando ahora cada centavo declarado en las declaraciones de impuestos conjuntas. Para nuestra audiencia en España y América Latina es vital entender que en el sistema federal estadounidense, firmar una declaración de impuestos es un acto de fe legal absoluta. Si se demuestra que hubo una discrepancia consciente entre el valor real de los activos y el valor reportado para obtener beneficios fiscales o créditos bancarios, la ley no perdona ni al que diseña el plan ni al que estampa su firma, validándolo. Las investigaciones apuntan a una red de valoraciones fraudulentas que permitieron a la organización obtener condiciones de préstamo extremadamente favorables con el Banco Deutsche. Estamos hablando de cientos de millones de dólares obtenidos bajo premisas que hoy la Fiscalía califica como ficticias. Lo que hace que este caso sea diferente a cualquier otro proceso por delitos de cuello blanco es la participación directa de los miembros de la familia en las reuniones de tasación. Melania Trump, según los informes de la Fiscalía, ha proporcionado detalles sobre encuentros privados donde se daban instrucciones precisas para alterar los números de los clubes de golf en Florida y las torres residenciales en la Quinta Avenida de Nueva York. Esta información coloca al acusado en una posición de vulnerabilidad extrema, ya que anula la posibilidad de culpar a asesores externos o errores administrativos menores. Pero el elemento que realmente ha hecho saltar las alarmas en el equipo de defensa es la evidencia acústica. La Fiscalía posee grabaciones de audio grabadas en marzo del año 2020. Un momento de pánico financiero global debido al estallido de la crisis sanitaria que paralizó al planeta entero. En esos audios se escucha presuntamente a los protagonistas discutir la necesidad urgente de liquidez y cómo la única forma de conseguirla era presentando tasaciones infladas ante los acreedores internacionales. El valor de estas grabaciones es incalculable porque el sonido de la voz propia discutiendo actos ilícitos es la prueba más difícil de rebatir ante un jurado popular de ciudadanos comunes. La tecnología forense ha confirmado que no hay rastro de manipulación en estos archivos, lo que los convierte en misiles teledirigidos hacia la línea de flotación de la defensa técnica. Además del bloque financiero, la ex primera dama ha identificado a una red de cómplices internos que hasta ahora habían permanecido en las sombras. Contadores tasadores de activos y asesores de inversión que se sentían protegidos por el poder de la familia, ahora se enfrentan a un dilema existencial. Al saber que la persona más cercana al líder ha cooperado estos individuos, han comenzado a buscar a sus propios abogados para negociar acuerdos de clemencia. Es un efecto dominó que está dejando al expresidente solo en una isla judicial, mientras el juicio del 17 de septiembre se aproxima como una marea imparable. El sistema de justicia ha demostrado que no importa cuán alto sea el muro de la influencia mediática, la verdad documentada siempre encuentra una fisura por la cual entrar. Este colapso de la estructura defensiva también tiene un impacto directo en la percepción de los votantes de habla hispana en los Estados Unidos. Para la comunidad latina, la figura de la familia es sagrada, y ver esta fractura pública genera una sensación de inestabilidad que afecta el discurso de liderazgo del exmandatario. Los ciudadanos en Texas, Arizona y Florida, que valoran el respeto a las instituciones, ven en este proceso una prueba de que la democracia estadounidense posee mecanismos de autolimpieza que funcionan incluso contra las personalidades más poderosas del planeta. El mensaje es claro para todos los que aspiran a cargos públicos en el ciclo de 2026. La transparencia financiera
no es una opción, sino una obligación innegociable bajo el imperio de la ley. La Fiscalía de Jack Smith no busca una victoria pírrica, sino una sentencia ejemplar que sirva de precedente para las próximas décadas. El cargo de conspiración federal, que se está cocinando en las oficinas del Departamento de Justicia, es especialmente severo porque permite que las penas sean acumulativas. Cada documento falso y cada conversación grabada suma años de potencial condena en una prisión federal. La estrategia de dilación, que consistía en apelar cada decisión menor, ha llegado a su fin con el golpe de autoridad del Tribunal Supremo. Ahora, el reloj de la justicia avanza sin que nadie pueda detener sus manecillas. La realidad jurídica ha superado a la retórica política, y los expedientes llenos de pruebas tangibles tienen mucho más peso que cualquier publicación en las redes sociales o discurso ante las multitudes enfervorizadas. Estamos presenciando el fin de una era de impunidad, donde el despacho oval ya no es un refugio contra las acciones cometidas en la vida privada o empresarial. Los cimientos de mármol de Washington son testigos de cómo la verdad grabada en cintas magnetofónicas y escrita en tinta negra sobre papel oficial está dictando el destino de una nación. La fe en las instituciones republicanas se está restaurando a través de este proceso doloroso pero necesario. La justicia federal no responde a los ciclos electorales ni a los índices de audiencia, sino a la evidencia pura y dura que se presentará ante el gran jurado en los próximos días. La nación observa con la respiración contenida mientras se prepara el escenario para el juicio más importante del siglo. Cada firma en una declaración de impuestos desde el año 2014 hasta el año 2020 es ahora un eslabón en una cadena que parece cerrarse sobre el futuro de la organización. Los préstamos obtenidos del Banco Deutsche y otras entidades europeas están siendo rastreados hasta su origen, demostrando que el fraude no conoce fronteras cuando se trata de la ambición por el poder y el estatus. El sistema ha dejado claro que el privilegio matrimonial no es una capa de invisibilidad, sino un escudo personal, que el testigo puede decidir bajar en cualquier momento si considera que la verdad es el único camino hacia la redención. Legal. La traición silenciosa ha dejado de ser un rumor para convertirse en una realidad procesal que cambiará para siempre la historia política de los Estados Unidos de América y su relación con la justicia global. El destino de la nación más poderosa del mundo se encamina ahora hacia un jurado popular, donde el ruido político será silenciado por el peso de la evidencia documental. La fase final de esta operación táctica, liderada por el fiscal especial Jack Smith, se centra en la validación cruzada. Cada palabra que la ex primera dama pronuncie ante el tribunal será contrastada en tiempo real con los registros digitales de las comunicaciones interceptadas. Para los ciudadanos de habla hispana, desde Florida hasta California, esta etapa representa el triunfo de la transparencia sobre el secretismo del poder. El juicio programado para el día 16 de septiembre no será solo un proceso contra un individuo, sino una auditoría total a la integridad del sistema financiero y político de los Estados Unidos de América. Las instituciones han resistido los embates de las presiones mediáticas y han demostrado que la arquitectura constitucional es inmune a las lealtades personales cuando éstas entran en conflicto con la legalidad vigente. El impacto en el calendario hacia el año 2026 es ineludible. La erosión interna del círculo de Mar-a-Lago ha dejado a la defensa sin argumentos sólidos ante el cargo de conspiración federal. Este delito, que castiga el acuerdo explícito para defraudar, se vuelve automático al existir testimonios directos y grabaciones de audio que confirman la intencionalidad criminal. El búnker legal se ha desintegrado, y lo que queda es una senda despejada hacia la rendición de cuentas definitiva. La historia recordará este momento como el día en que la firma en una declaración de impuestos y la voz en una grabación secreta fueron más poderosas que cualquier estatus social. La justicia federal ha llegado a su hora cero, asegurando que la fe en la democracia permanezca intacta para las futuras generaciones, que heredarán este precedente histórico sin precedentes.